Ok, bienvenidos. Ok, saben que nos mira mucha gente por internet. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram. Y los videos que más se reproducen ahora mismo son en TikTok. Ok, TikTok es una de las plataformas que, ¿verdad?, está el día de moda, ¿verdad? Y luego tenemos el canal de YouTube, que también les mando un saludo a todos los que nos miran por el canal de YouTube. Siempre nos están mirando. Hay muchas reproducciones y siempre digo, tengo que mandarles un saludo. Y siempre se me olvida mandar un saludo. Entonces, les damos las gracias a todos los que están allí. Que bueno, esta plataforma pueda ser un canal de bendición también para las personas que nos miran a través de internet. Porque yo cuánto he sido bendecido, ¿verdad?, por internet, por ministros y hombres de Dios que han subido sus vídeos y la verdad que han sembrado una semilla de bendición y el día de hoy podemos recoger ese fruto. ¿Ok? Entonces, en esta tarde también les comento que estaremos este domingo a las 10 de la mañana tenemos el primer servicio y a las 6 de la tarde tenemos el segundo servicio y luego después prepararemos, ¿ok?, la iglesia para el domingo. Muy bien, la pastora ya le dieron el alta, le damos las gracias al Señor que ya le dieron el alta, pero bueno, todavía se está recuperando, tiene que guardar reposo, ¿verdad? Tuvo ¿cómo se dice? En el embarazo se le llama la placenta previa, ¿ok? Y el último trimestre se suele complicar un poquito, y así pasó. A principios de diciembre ya le mandaron a guardar reposo, y el domingo a la madrugada nos levantamos un poquito asustados porque rompió la bolsa en la casa. Entonces empezó a sangrar mucho y nos asustamos bastante. Y la niña, que se llama Daniela de Los Ángeles, nació a las 3:09, ¿ok?, de la mañana. Nació con 33 semanas y la tuvieron que poner en una incubadora. Muy fuerte, la niña viene probada desde el vientre y veo que es una niña muy fuerte. Muy fuerte, pero con el Señor, ¿ok? Porque el Señor la ha hecho así. Porque en fuerza humana, la verdad que dice la Biblia, sin el Señor nada podemos hacer, ¿verdad? Y ahí nació con 2,3 kilos. Y bueno, ha ido mejorando, le pusieron como unas vías en la nariz para ayudarle a respirar. Darle un poco de presión a los a los pulmones, para que los pulmones se mantengan abiertos. Y luego ya le quitaron eso, tenía una vía puesta y la estaban alimentando por vía, también se la quitaron. Y el día de hoy ya se vale no se vale por sí misma, pero ya respira ella sola, ya se le puede dar de comer en la boca, aunque todavía tiene una sonda que le están también alimentando por allí. Así que confiamos que pronto esté con nosotros. En esta tarde, si me pueden acompañar y trajeron una Biblia, vamos por favor a abrir en el Evangelio de San Juan. Ok, en el capítulo 3 me llama la atención ahí una historia. Y dice la palabra lo siguiente, ok. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y Padre, te agradecemos en esta tarde, papá, que nos permites estar aquí, Señor. Nos das el privilegio y la bendición de poder compartir tu palabra. Señor, gracias. Bendigo la vida de cada persona que se encuentra en este lugar, querido Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Querido Padre, con tu asistencia, Espíritu Santo de Dios, el día de hoy queremos, Señor, alimentarnos, Señor, de tu palabra. Reprendemos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Papá, silencia toda voz del diablo, papá, y que tu voz sea fuerte, Señor, en este lugar, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Eso, muy bien. Aleluya. Entonces dice la palabra que había un hombre llamado Nicodemo. La Biblia nos dice
que este hombre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, y una de las cosas que no me voy a cansar de repetir y lo voy a seguir diciendo es que es importante que todos los meses vayamos a un evangelio, ¿ok? Todos los meses vayamos a un evangelio. Y esta mañana estaba leyendo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Estamos ¿qué estamos hoy? A 13, uy, hay algún supersticioso por aquí, 13, que reviente el diablo, que explote, ¿verdad? Menos mal que no es martes, es viernes. ¿Ah? Como decía, ¿verdad? Es viernes. Nos vamos de fiesta hoy. Y dice, no, porque hoy es viernes 13. Dice, ¿y que eres supersticiosa? No, lo que pasa es que yo cobro el 15, ¿verdad? Decía, bueno, ya les mandé por WhatsApp. Dice, ok, entonces, durante todos estos días, he podido leer casi todos los evangelios. Y siempre intento alternar, ¿verdad? Por la mañana leo los evangelios, por la tarde a lo mejor leo libro de proverbios, ¿ok? Libro de proverbios, que tenemos un proverbio para cada día. Estamos 13, tenemos el proverbio número 13. Hijo mío, escucha, dice, escucha la amonestación de tu padre, dice. Proverbios 13. Proverbios 13, 24 dice que el que ama a su hijo, desde temprano loco rige, ¿verdad? Y es una de las palabras que el Señor me dio hace un año atrás y me dijo lo siguiente. El Señor me dice, tienes que tomar autoridad porque tú eres el ministro y la gente tiene que respetar a los ministros porque la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia dice que respetemos a los ancianos, ¿verdad? Dice, pastor, pero usted no es anciano, ¿ok? Pero se refiere a los ministros, ¿ok? Y una de las cosas que hacíamos un cambio, ¿verdad? Porque mucha de la gente me conocía y al verme pues así, que aparento tan joven, ¿verdad? Pero tengo 50 años, voy de camino a los 51, pero me conserva. Entonces me decían Dieguito. Yo le dije, no, de aquí tienen que decirme pastor, porque yo soy el pastor de esta casa, ¿verdad? Y un día le dije, Marta, levántate. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, a Marta, porque ella desde que llegó a la iglesia siempre era pastor y pastor y pastor, y yo ni me daba cuenta de eso, porque a veces tú no te das cuenta, ¿ok? De cierto tipo de cosas. Y este fin de semana, por ejemplo, estuve con un pastor y le tuve que corregir a este pastor, porque quiero decirles algo, como hay pastores que honran a Dios, hay otros pastores que no los honran, ¿ok? Por eso, hónrale a Él con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos y con todo lo que tú puedas honrarle. ¿Ok? Entonces debemos ¿cómo les digo? Nuestro mayor recurso, ¿verdad? Es el tiempo. Ese es nuestro mayor recurso. El tiempo. Luego lo siguiente, ¿qué puede ser? Dependiendo de qué hablemos, ¿verdad? Algo muy importante, ¿qué es? Las finanzas, ¿verdad? Pero nunca va a ser lo más importante. Tú, por ejemplo, con dinero no puedes comprar la amistad de tu hijo. Tú con dinero no puedes comprar salud. Tú con dinero no puedes comprar la salvación, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, debemos de saber discernir, ¿ok? Discernir cuando hablamos de derrochar y de invertir. Nosotros, cuando invertimos nuestro tiempo en el reino de Dios, lo estamos aprovechando. Cuando invertimos nuestros recursos en el reino de Dios, estamos haciendo como dice el Señor en los evangelios. Dice, háganse tesoros en los cielos donde el ladrón no mina ni la polilla, dice, corrompe. Dice, háganse tesoros ¿dónde? En los cielos. Eso dice, ok, el Señor. Entonces debemos de tener cuidado cuando hablamos de derroche y cuando hablamos de invertir. Cuando tú le das tu tiempo, cuando tú le das tu vida al Señor, estás invirtiendo. Cuando derrochas, cuando tú le das tu tiempo a personas, a cosas que no te edifican. Cuando tú tienes amigos o costumbres o tomas tu dinero y lo malgastas en cosas que no te van a aprovechar, entonces debemos de saber qué es derrochar y qué es
invertir. Yo quiero decirles algo, hay siervos de Dios que están invirtiendo su vida, sus recursos, su tiempo. ¿Y qué ocurre? Luego pues están recibiendo la cosecha. Y cuando tú inviertes en el reino de Dios, es mejor que invertir, vamos a decirlo así. Yo no sé si han escuchado la bolsa de valores, en una acción. Vamos a buscar una acción para a ver qué acción me va a producir. ¿Han escuchado la bolsa de valores? Sí. Cuando tú compras acciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la pandemia fue muy famoso, o se hizo muy famosa la publicidad de invierte en Amazon, ¿verdad? Invierte 200 euros en Amazon y te vas a hacer rico. Mentira del diablo. ¿Ok? Proverbios nos dice, ¿ok? El libro de los Proverbios nos dice cómo nosotros podemos ser unos buenos administradores y unos buenos mayordomos. Por eso te conviene leer el libro de Proverbios. Un proverbio para cada día. Ay, pastor, todos los meses me va a un proverbio y dice, yo no sé, yo creo que me voy a volver loco o loca. Y en oración los salmos, pastor, esto ya es tremendo. Entonces, esta supuesta publicidad de Amazon que invierte en acciones, ¿saben? Yo tengo un compañero de trabajo, invirtió 18,000 euros, le robaron. Porque invirtió supuestamente en un lugar que pensaba que le iba a producir, le iba a dar finanzas o recursos, y al final perdió 18,000 euros. Resulta que le habían dicho, tu acción lleva ya 50,000 euros, va por 70,000. Y dijo, no, ya la saco. Para sacarla tienes que traer 18,000 euros y saca la acción. Ya iba por 100,000 y saca la acción. Y llevó los 18,000 euros y así, ¿cuántos cayeron? Unos llevaron 18,000, otros llevaron pues lo que pudieron sacarles. Entonces debemos de hacer una diferencia en la palabra invertir en el rey. Cuando yo invierto en el reino de Dios, sea mi vida, sea tiempo, sea recursos, tarde o temprano viene, ¿ok? La cosecha. Miren, me gustó la historia de mi pastor. Mi pastor dijo lo siguiente. Dice, yo mi primer diezmo, dice, lo tomé cuando llegué aquí a Madrid. Eran 17 euros de diezmo y tomé los 17 euros y los llevé al pastor, al presidente de Comima, al pastor Enrique Montenegro, y se lo di. Y le dijo lo siguiente, anhelo un día, dice, dar un diezmo de 1,000 euros. ¿Saben? Algunos tienen el anhelo de dar un diezmo de 1,000 euros, otros tienen el anhelo de robar 1,000 euros. Y saben, nos compartió el testimonio. Y dice, y cumplí ese sueño. Y ya no solamente ese sueño. Dice, el día de hoy damos entre 10,000 y 20,000 euros de diezmos y de ofrendas. Porque cuando tú siembras, vuelvo a repetir, tú cosechas. Entonces, en el reino de Dios, tú no desperdicias el tiempo, no desperdicias tus recursos, no desperdicias tu vida, al revés, ¿ok? La ganas. Aunque parece al principio como que vas hacia menos. Pero es que una edificación es así. Para edificar esto, ¿verdad? Tuvieron que primeramente cavar para abajo y luego después empezaron a edificar para arriba. Y al principio es así. Parece como que vas para abajo, pero luego después empezarás a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y te verán y dirán, ¿pero qué pasó? ¿Qué estás haciendo? No, es todos los años, el tiempo, los recursos que yo he invertido en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Por eso este año cosecharás abundantemente a panal de miel. Amén. Cosecharás en salud, en paz, en generosidad, sobre todo en fe, en abundante fe. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Ok? Lo único que necesitamos es tener una fe abundante. Si tenemos fe, lo tenemos todo. Y la fe, dice la Biblia, no es por vista. No es por vista la fe. La fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si ya lo ves, no es fe. Si lo estás viendo, no es fe. Entonces, estábamos ahí en la reunión de pastores y
Y le digo, wow, digo, escuché un mensaje tuyo. Estaba hablando con un pastor, ¿verdad? Bueno, supuestamente dice que es pastor. Le digo, pero oye, una pregunta. Digo, pero ¿tú eres el pastor de la iglesia o no eres el pastor de la iglesia? Y dice, sí, yo soy el pastor. Le digo, porque en el mensaje que estaba escuchando, la verdad que buen mensaje, me gustó. Por eso, tú cuando te enganchas, ¿verdad? Tú empiezas a escuchar y si el mensaje no termina de arrancar, al final lo cortas, porque, ¿sí o no? ¿Te ha pasado, no? Y luego cambias. Vamos a escuchar a Juan Carlos Carrigán, a Pastor Juan Cano, ¿verdad? Hay tantos buenos ministros, ¿ok? Al Pastor Joe Rosas, que estoy triste, que me da un poquito reír. Pastor Carlos Ortiz, Pastor Carlos Ortiz, que llegaba a darnos una enseñanza de ministro. ¿Y saben qué pasó con el Pastor Carlos Ortiz? Él no sé si sigue estando, pero estaba malito, ¿ok? Cuando llegó a Madrid el año pasado y dice que tenía el hígado mal, y que no le funcionaba bien. Y dice, ya dejé todo firmado. Y dije a mi esposa, le dije, cuidado te casas, dice. Cuidado te casas, dice, y me voy, dice, cuidado te casas. Como te cases, vengo por la noche y te jalo de la pata. Entonces, le digo a este hombre, porque yo en el vídeo no sabía si tú eras el pastor o no eras el pastor de la iglesia. Dice, sí, yo soy el pastor. Le digo, pues acláralo, porque en el vídeo dices, predicador. Dice, ¿qué me quiere decir predicador? Le digo, tú tienes que aclarar o mejor dicho, ahí donde estás, aclarar quién es la autoridad. Y no significa que porque aclaremos quién es la autoridad, somos más. Al revés, el Señor dice que nos hagamos menos y que sirvamos más si queremos ser grandes. Entonces me dice lo siguiente, no, es que a mí no me gusta hacer eso. No me gusta creerme superior a la gente. A mí me gusta bajarme al nivel de la gente. No me gusta decir que yo soy pastor. Dice, porque por los frutos les conoceréis. Y le digo, mira, te voy a decir algo. Y aquí te voy a hacer una corrección. Le digo, el Señor dijo, yo soy el gran pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso no significaba que él se estaba haciendo más. Al revés. Digo, yo estoy aquí como uno que sirve. Simplemente la Biblia nos dice que el Señor ha llamado a su ejército, al ejército de Dios, ¿verdad? Y en el ejército de Dios, vamos a decirlo así, como las cosas que no se ven, las cosas, mejor dicho, que se ven, son hechas de las que no se ven. Hay un ejército, ¿verdad? Está el comandante, cabo, sargento, los marines, ¿cómo se dice? Aquí dicen legionarios también, los paracaidistas, ¿verdad? Yo hice las pruebas en la mili. Dije, me voy de militar. Entonces solo había, y pasé las pruebas de militar. Y solamente había el puesto paracaidista. Y dije, no, pero deme de artillero, deme de algo. De ahí las alturas no soy muy... Digo, me van a tirar del avión y me voy a desmayar, no voy a abrir el paracaídas. Y al final no voy a llegar a ser pastor, que era lo que Dios me estaba llamando. Y dije, no quiero, paracaidista no quiero. Había solamente puesto de paracaidismo. Y para esto me contaron que se tiraron del paracaídas y se rompieron el coxis en ese lanzamiento. No se rompió, se fracturaron el coxis. Y dije, digo, y si yo me fracturo, no voy a poder sentarme más en la vida. Entonces me dio un poquito de cosas y dije, no, yo voy a seguir con lo mío. Entonces le dije a él, el Señor dijo, yo soy el gran pastor. Y porque nosotros digamos que somos pastores no significa que nos vamos a hacer más. Y de ahí ya le corté la conversación. Y se acercaba el presidente de los pastores y me dice lo siguiente el presidente. Me dice, quiero que tú vengas a cenar con nosotros porque no voy a invitar a todos. Porque hay pastores que honran a Dios y hay otros pastores que no lo honran. Y yo quiero que tú compartas con nosotros. La comida era ayer, pero como estamos con la nena y tenemos ahí pues un poco de lío, al final no pude asistir a la comida que me hubiese gustado, ¿ok? Por eso, invierte ¿dónde? En el reino invierte. En el reino siempre vas, ¿qué? A levantar cosecha. Y cuando una de las cosas que a mí me inspira es ver a mi pastor, ¿verdad? Él empezó como nosotros. ¿Y dónde ha llegado? Y saben,
nosotros vamos como a un tipo de, vamos a decirlo así, a un tipo de rebufo, se le dice, o estela, porque el Señor siempre te va a enviar personas para que te ayuden a qué, a que tú vayas subiendo, y el Señor te muestra ministros, te muestra ministerios para que te digan, hijo, tú también puedes levantarte a predicar, tú también puedes levantarte a enseñar, tú también puedes levantarte a evangelizar, tú también puedes, ¿ok? Todos podemos. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Una de las cosas que yo voy a necesitar es, ¿cómo les digo esto? Ay, es que no me sale la palabra. El tiempo es darle mi tiempo a Dios, esa es la palabra. Darle mi tiempo a Dios, esa es la palabra. Si yo me dispongo, Dios te va a usar. Si tú te dispones, Dios te va a usar. Lo que Dios necesita es alguien que se disponga. Esa es la palabra que no me salía. Si tú te dispones, vas a ser un canal de bendición primeramente para ti y luego para tu familia. Yo no puedo creer, a veces yo veo familias sufriendo, familias de cristianos sufriendo. Y yo me pregunto y digo, o me he preguntado, ¿verdad? Durante todos estos años que he conocido al Señor, digo, pero no les molesta el sufrimiento de su familia. No les molesta el sufrimiento de sus hijos. Porque si el Señor nos ha llamado a nosotros, es para que nosotros ganemos la batalla. Para que nosotros, dice, que peleemos la buena batalla de la fe. Y si nosotros no peleamos la buena batalla, nuestra familia siempre estará sufriendo. Yo veo a mi familia sufrir. Yo no puedo ver a mi familia sufrir. No puedo verla sufrir. Porque me da compasión, tristeza, empiezo a llorar. Yo les preguntaba, ¿verdad? No sé si este miércoles les pregunté. ¿Ya alguien lloró este año? ¿Alguien lloró ya este año? ¿Alguien lloró? Hazme con los ojos así. ¿Alguien lloró? Yo alguna vez ya he llorado este año. Porque a veces yo no puedo ver el sufrimiento. Yo no puedo ver el sufrimiento de mi familia. A veces, mira, yo el otro día veía a los niños en Ucrania que están recogiendo juguetes, por cierto, estamos recogiendo juguetes para enviarlos a Ucrania. Y veía a los niños cómo se acercaban en ese frío. Y yo me imaginaba a uno de mis niños y se me iban las lágrimas viendo a esos niños ahí en ese frío y en esa guerra. Y se me iban las lágrimas ver a esa gente sufrir. Imagínate si yo veo sufrir a mi familia. Entonces, una de las cosas es que a veces nuestra familia sufre y yo no hago nada por ese sufrimiento de mi familia. Yo no doy el paso que tengo que dar. Y ese sufrimiento solamente lo único que te está diciendo es, ¿qué pasa? Tienes que activarte, porque si tú no peleas por ellos, si tú no ganas la batalla por ellos, nadie lo va a hacer, nadie va a ganar la batalla por ti, por tu familia. Amén. Tú eres la única. Amén. Yo puedo orar mucho, pero una vida con una mala actitud rompe mi oración. Yo estoy dispuesto a orar por todas las familias, pero me doy cuenta que yo oro y simplemente la actitud de una persona que no tiene, vamos a decirlo así, esa compasión para su familia, rompe mi oración con su actitud, con sus malas costumbres, con el pecado. Y ¿saben? El pecado al final, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso, que el Señor nos guarde de jugar con el pecado. No juguemos con el pecado, ¿ok? No juegues con el pecado. Porque sí es verdad que Dios nos cubre con su gracia. ¿Y saben qué ocurrió en Ucrania? Para que vean que la paga del pecado es la muerte. En Ucrania estaban ahí escondidos el general y sus hombres y los soldados. Están escondidos. Bueno, sabemos que están en guerra, ¿verdad? Y a uno de sus hombres se le ocurre encenderse un cigarrillo. Y en lo que se enciende el cigarrillo, los rusos vieron el fuego. Y ahí mandaron un proyectil, 400 personas muertas. ¿Por qué? Por un cigarrillo, por un vicio. Que dicen, yo
yo lo puedo dejar cuando quiera. Hay personas que dicen así, no, ya lo dejaré, ¿verdad? Por un cigarrillo. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? 400 personas muertas, y lo tremendo, que no solamente al que se estaba ahí fumando, sino el resto de los hombres y el general murieron. Y así pasa. A veces el pecado no solamente te daña a ti, empieza a dañar al resto de las personas que están a tu lado. Empieza a afectar a tu familia. Y yo, mira, con toda la humildad, yo comprendo que no soy yo, que no es mis fuerzas, ni mi sabiduría, ni mi inteligencia. Pero sí quiero decirte algo, toda mi familia está sirviendo a Dios. Toda mi familia sirve a Dios. Hasta una persona que yo pensaba que no servía a Dios, le está sirviendo. Todos le sirven a Dios. ¿Pero por qué? Porque alguien ha dicho, yo voy a pelear por mí, por mi casa, y ya si mi familia y el resto, si mis padres, hermanos salen afectados, gloria a Dios. Pero yo voy a pelear por los míos. ¿Sabes qué? Mi familia ha sido afectada por eso. Y quiero volverles a decir, es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos van a aprovechar la gracia de Dios? Y a veces yo he escuchado que ministros hablan así y dicen así. Y hay personas que no les gusta. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? A mí esos ministros lo que han hecho es inspirarme. Es decir, oye, toda su familia está sirviendo a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para que toda mi familia sirva a Dios? Toda mi familia principal sirve a Dios. Y tu familia también la va a servir. Tu familia también va a servir a Dios. Porque es una promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, es una promesa de Dios. Dios, dice la Biblia, no se ha cortado el brazo de él. Oye, ¿tú crees que es difícil para Dios tocar a alguien de tu casa? Para él no hay nada difícil. No hay nada imposible para él. Entonces, si no hay nada imposible para él, si para él no es difícil tocar a mis seres queridos, simplemente sabes que el trabajo es el Señor está haciendo ese trabajo en ti, en que tú empieces a creer, en que tú empieces a tener fe y fidelidad con él. Y esto será también, ¿cómo les digo? Tiempo, paciencia y perseverancia. Entonces dice la Biblia que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los, ¿qué dice? Un líder religioso judío de los fariseos. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, Nicodemo que significa la victoria del pueblo. Qué curioso, ¿verdad? El líder de los fariseos. Y vemos como en el Nuevo Testamento vamos a encontrar diferentes grupos religiosos, ¿verdad? Fariseos, saduceos, herodianos son los más conocidos, ¿ok? Y luego están los esenios, etcétera, etcétera. Había muchos grupos religiosos como el día de hoy, ¿verdad? Católicos, pentecostales, adventistas, ¿verdad? Ortodoxos, etcétera, etcétera. Unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa. Unos creen en la Virgen, otros creen en los santos, otros creen... Pero la mayoría de las denominaciones cristianas tienen como mensaje principal la salvación de Jesucristo y que Él murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Eso la mayoría de las denominaciones cristianas, ¿ok? Tienen, porque tienen la Biblia como libro sagrado. Ahora, claro, hay unas personas que creen en las vírgenes, otras personas que creen en los santos, pero es que la Biblia a mí me dice claramente que uno es el mediador, es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Timoteo, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, ¿ok? Ahora, hay personas que ya no están, hay católicos que ya no rezan a los santos, a las vírgenes, porque están acercándose a la Biblia, ¿ok? ¿Saben? La Biblia se cerró a partir del año aproximadamente 1000. Cerraron la Biblia porque hasta el año 1000 dejaban casarse a los sacerdotes católicos. Y a partir
aproximadamente, como les digo, a partir del año 1000, se empezó, aunque ya antes empezó a entrar los dioses romanos, porque ellos tenían un montón de dioses. Por eso es que hay un montón de santos, ¿verdad? ¿Ok? Hasta el siglo anterior, un papa que se llamó Juan XXIII. Hace poco murió un papa, ¿verdad? Que se llamaba el Papa Benedicto, ¿es verdad? Sí. Benedicto, ¿qué número es? Benedicto. 16. Benedicto XVI es. No sabía. Ok, murió Benedicto XVI. Él era un hombre de Dios. Un hombre que creía en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y saben, este hombre renunció al papado. ¿Por qué renunció? Él quiso hacer varios cambios y no le dejaron hacer. Entonces dijo, yo renuncio. Y por eso dice la Biblia dice que, por ejemplo, uno de ellos, Nicodemo, que muchos de los líderes religiosos creían en Jesús, pero les daba miedo dejar la posición que tenían. Muchos creían, pero como tenían una posición pues, en su supuesta religión, sean los saduceos o los fariseos, ellos no querían dejar su posición. Pero este papa renunció y dijo, no, yo me salgo de aquí. Y ahora entró el argentino, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, fariseos, saduceos y los herodianos. Para hacer rápido un resumen, los fariseos, dice el Señor, guárdese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ok? Todos hemos sido algún momento, hemos caído en hipocresía. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dice, que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que no caigamos en la hipocresía, porque queramos o no, la hipocresía es mentir, ¿verdad? Y por eso es que el Señor va a decir lo siguiente, el reino de los cielos es de los niños. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis nos habla de la creación. Me llama la atención que la Nueva Traducción Viviente, cuando empieza en los primeros versículos a hablar de cómo Dios empieza a ordenar la tierra, dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente dice, y la tierra estaba sin forma. Y así estamos muchos de nosotros cuando no conocemos al Señor, sin forma. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego, bueno, empezó a crear, ¿verdad? Y llegamos al huerto del Edén y ahí estaba Adán y estaba Eva. Y saben, la Biblia dice que ellos eran inocentes, estaban desnudos, no se avergonzaban. Y el Señor lo único que les dijo es, no coman de ese fruto. Unos dicen que es una manzana, otros dicen que no es una manzana. Bueno, la Biblia no dice qué fruto es. Simplemente el Señor le dijo, de este fruto no coman. Porque de cierto el día que lo coman ustedes van a morir. Entonces, ellos eran inocentes. ¿Sabes? Y tú ves a un niño, los niños son inocentes. Por eso nos gustan los niños. Mire, yo pasaba ahí. Fuimos al hospital y yo llevaba a la pastora al hospital, ¿verdad? Y entonces estábamos allí y la pastora tiene que caminar largo para ir a ver a la niña. Y yo no quería bajarme, me daba un poquito de cosa bajarme. Y digo, bueno, ok, está bien, me voy contigo, le digo. Y así yo te llevo, cojo una silla de ruedas y te llevo hasta allí, porque hay bastante camino. Entonces cogí la silla de ruedas. Yo al principio no quería, pero algo decía, no seas perezoso, levanta, ayuda a tu esposa. Y bueno, digo, ya que vamos con los niños, digo, y ven a la niña. Entonces entramos ahí, llegamos ahí, la tocaron un poquito. Y cuando salíamos, Diego Israel, él es diferente a Alba. Tú vas a ver que tus niños son diferentes, ¿verdad? Alba es un poquito más vergonzosa, pero él no, él dice, yo soy el rey del mundo, dice. Yo soy el rey del mundo. ¿Y quién te dijo a ti eso? La abuela. Así que yo soy el rey del mundo. Mira, se lo cree. Por eso es que el Señor dice, sean como niños. Para que crean lo que está escrito y lo que yo he dicho. Yo deseo bendecirte, pero tú lo crees. Entonces salíamos, ¿verdad? Y él a todo mundo, al que le ve, le cuenta su vida. No le conoce y le cuenta. Vamos por la calle, como bebé, que yo saludo a la gente, que es una de las cosas que también el Señor me ha ayudado, porque antes yo estaba lleno de complejos, tímido,
me escondía de la gente, no quería. Pero el día de hoy no. Por donde voy está. Por eso, esta mañana estaba, ¿verdad, Teo? Ahí yo estaba conversando con la conserje. Y si no estoy con la conserje, estoy a lo mejor con otro. Y si no, pues porque el Señor como que te dice, ve, habla, haz amistad, háblale del evangelio. Porque, ¿sabes? Hay 4 evangelios. El 5.º evangelio somos nosotros. Ellos no leen el evangelio, pero te leen tu vida. Tu familia no va a la Biblia, pero lee tu vida. Y el Señor me ha ayudado hasta en eso, ¿verdad? Y ahí voy por la calle y digo, no quiero saludar, pero Señor, la Biblia dice que saludemos aún a las que no conocemos. Y a veces les saludo a gente que ni conozco, les saludo, ¿verdad? Y miren, y entonces salía con el niño, y como les digo, él a todo el mundo le cuenta, hoy me voy al fútbol. Ni le conoce y dice, hoy me voy al fútbol. Y se le quedan mirando, ¿no? Y se encuentra con otro, hoy metí 6 goles, hoy mi equipo ganó. Y ni le conoce y él le cuenta su vida, ¿no? Entonces, bajamos por las escaleras mecánicas. Y dice, chao, chao. Empieza a hacer así a unas mujeres que estaban sentadas en una cafetería tomándose un café. Y yo iba agarrado de la mano y Alba iba adelante. Chao, chao, le decía. Y una de las empezó a decirle así, ¿no? Al niño. Le llama la atención el niño. Y se giraron las otras, eran 3. Y entonces le empezaron a hacer así. Adiós, adiós, adiós. Entonces se baja de las escaleras y me dice, ¿saben qué dice? Y yo me empecé a reír. Me dice, papi, dice, se me dan bien las chicas. Y pues imagínense cómo empecé yo a reírme. Digo, con 4 años que me salga con eso. Y ya iba feliz. Y luego después, claro, y como se lo creen todo, y Alba le escucha y Alba también ella es súper lista, ¿no? Dice, tú no me vas a... Bueno, ya verás. Y en el coche dice, pues a mí me han tocado todas las chicas guapas. Dice, y como diciendo, y a ti las feas. Dice, papi, a mí me han tocado las feas. Y empezó ella. No se queda, Alba no se queda atrás. Alba él es muy listo, pero Alba a veces ella como es más madura, a veces lo maneja como ella que dice, sí, tú sabes leer, pero tranquila aquí, ya vas a ver. Entonces dice la Biblia, ¿ok? Que estaba en el huerto del Edén y ellos estaban, ¿verdad? Desnudos. Y a veces al niño, ¿verdad? Los niños no tienen vergüenza. Tú le dejas desnudo al niño. Yo dejo desnudo a mi niño y a veces sale corriendo, ¿verdad? Desnudo al salón ahí. Y está desnudo ahí y no tiene vergüenza estar desnudo. Lo mismo pasaba en el huerto del Edén. Ellos estaban desnudos y no tenía vergüenza. Pastor, ¿qué me quiere decir que me desnude? No, eso era... Déjenme terminar, por favor. No he terminado. Como decía, en la fiesta de las naciones, llegaba la fiesta de las naciones, ¿verdad? Y mi pastor decía, bueno, dice, la fiesta de las naciones vengan disfrazados de sus países. Dice, menos los indios, dice, que vengan tapados los indios. Que no vengan desnudos. Le dice, menos los indios, pero que vengan tapados. ¿Por qué será? Entonces, mire que una de las cosas que provocó el pecado, entre el pecado y una de las primeras cosas que causa es miedo. Miedo y vergüenza. Empiezan a entrar los complejos del diablo en el ser humano. Y empieza a entrar el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo al día. El miedo a que me pueda pasar algo. El miedo al día de mañana. Y es una de las cosas que durante toda tu vida tú tendrás que ir batallando contra el miedo. Me gustaría decirte que no, pero te tocará ir batallando contra el miedo. Y por eso, qué importante es que tú abraces la gracia de Dios. Porque la Biblia nos habla de estos líderes religiosos. Y claro, ellos habían caído en el legalismo, en el fariseísmo. Y sabes, uno tiene que ser flexible. Cuando uno es religioso, por lo general la gente religiosa es gente amargada.
¿verdad? Por eso es bueno a veces que nos riamos, ¿verdad? Hay momentos donde uno tiene que ponerse serio y hay que exhortar. Hay un momento también donde, pues oye, dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, una de las primeras cosas que entra, ¿qué es? La vergüenza y el miedo. Y es algo que nosotros iremos batallando porque, claro, tienes a lo mejor miedo. Hay personas que tienen miedo a enfermarse. Hay personas que dicen, no, ya me estoy haciendo mayor y ¿qué me va a decir el médico ahora cuando vaya a ver las pruebas? O tenemos miedo a lo mejor en nuestros hijos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No, a mí a veces vienen y me dicen, sí, ahora son, ya te enterarás cuando sean grandes. No me voy a enterar nada. Eso me decían cuando me casé. No por mi sabiduría. Porque, ¿saben qué? Yo puedo hablar, o mejor dicho, enseñar. Pero siempre el que va a tener la razón es Dios. Dios no me da la razón a mí. Dice la Biblia que Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Simplemente Él se da la razón a Él mismo. Por eso cuando yo digo invierte en Dios, yo no te estoy diciendo por mí, te estoy diciendo por lo que Dios ha dicho. Y Él va a respaldar que su palabra, porque es así. Él no me da la razón a mí, ni le da la razón a los ministros, ni te la dará a ti. Él se da la razón a Él mismo y al que se alinee con lo que Él ha dicho. No es que mi pastor tenía la razón. No, es que simplemente tu pastor te enseñó lo que Dios ha dicho. Y por eso tenía razón. Porque una de las cosas que a veces yo le digo al Señor es, porque dice la Biblia, el hombre tuerce sus caminos y contra Jehová se irrita el corazón. Yo no sé si tú te has querido enfadar alguna vez con Dios. Yo alguna vez sí me he querido molestar, ¿verdad? Porque a veces padezco persecución. Pero bueno, es bueno a veces tener un poco de presión, porque esa persecución que a veces padezco me lleva a ciertos lugares donde veo que hay personas, ¿ok?, que necesitan un mensaje de aliento, una oración, etcétera, etcétera. Entonces yo a veces hay cosas que no entiendo, como tú, ¿verdad? Hay cosas que tú no entiendes, no comprendes. Pero yo le digo al Señor, o cuando yo me quiero molestar o enfadar, digo, Señor, yo no puedo batallar contigo. ¿Quién batallará contigo y ganará? ¿Quién va a pelear contigo y va a salir triunfador? Sí, yo me molesto, esta situación, esta otra, Señor, pero, Señor, yo no voy a batallar contigo. Ya está, al final se va a hacer lo que tú has dicho. Yo no puedo pelear contigo. Tú no puedes pelear contra Dios, porque tú puedes pelear con el diablo, puedes pelear con tu hermano, con tu esposo, puedes pelear con cualquier ser de esta tierra, pero si batallas con Dios, no vas a ganar, porque Dios nunca perdió. Entonces, ¿por qué voy a batallar con Él? Entonces yo puedo batallar con el diablo, y batallamos, y a veces ganamos, a veces empatamos, a veces pues nos mete algún gol, pues bueno, ya eso es normal. Porque dice la Biblia lo siguiente, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Está la altura y luego está el valle. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo no voy a batallar contigo porque tengo todas las de perder. Por eso no batalles contra Dios. ¿Por qué batallas contra Dios? No batalles contra Él. Simplemente alíñate a su palabra, a Él, y mejor, conviértete en un victorioso junto con Él. Por eso dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entra el pecado. Ahora, una de las preguntas es, ¿por qué entró el pecado? ¿Por qué Dios dejó que entre el pecado? Algunos dicen que permitió que el pecado entre por amor, ¿ok? Porque una de las cosas que también el Señor quiere es que seamos nosotros los que le busquemos de todo corazón. Que no tenga Él robots. Me adoran, me alaban, me buscan porque
porque yo soy Dios, no, les voy a dejar la libertad a ellos para que decidan. Entonces ahora nos deja a nosotros la libertad para que decidamos adorarle, para que decidamos si queremos seguirle o no queremos seguirle. Amén. Ahora yo soy el que decido, entonces, ¿ok? Entró el pecado, y el pecado dice que pasó de generación en generación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero claro, cuando Jesús viene a restablecer, ¿ok?, la creación, esa, ¿cómo les diría? Esa creación caída. Y viene nuevamente a levantarnos, a darnos una vida digna. Porque cuando vivíamos lejos de Dios, vaya, como dicen aquí, vaya tela, ¿verdad? Teníamos para rato con todas las cosas, malas costumbres, con todos los pecados que cargábamos encima. Pero sabes, poco a poco Dios, con su sangre, con su gracia, con su palabra, nos va limpiando y nos va transformando. Poco a poco. Esto también, claro, es una cosa que a veces uno quiere que las cosas vayan rápido con la gente, pero no nos damos cuenta del tiempo que el Señor se dejó con nosotros. ¿Cuánto tiempo Dios se dejó contigo? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo Dios se ha dejado contigo? Pues tú tienes que tener paciencia con los que están a tu lado también. Que es una de las cosas que también el Señor va a trabajar en nuestro carácter. La paciencia. La paciencia, ¿ok? No es de la noche a la mañana. Es poco a poco. Pero yo tengo que ir dando esos pasos. Porque si no hago nada, entonces ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Si yo no empiezo a aprovechar el tiempo, como dice el apóstol Pablo, redimiendo bien el tiempo con él, entonces quiero yo. Hay personas que quieren cosechar lo que no han sembrado. Hay personas que quieren cosechar donde no ha sembrado. Muchos llegarán en aquel día y me dirán: Señor, 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 yo hice la oración de fe. Cuando llamaron yo hice la oración de fe. Yo te recibí como Señor y Salvador. Pero hasta ahí quedó. Nunca te decidiste a tomar ese llamado que Dios tenía para ti. Te fuiste para la otra vida, te apuntaste, pero no pasaste primero, segundo, tercero, cuarto. No entraste a la universidad de Dios. Porque todos de aquí estamos en la escuela de Dios. Todos estamos en la escuela de Dios. ¿Y sabes qué va a ocurrir según tú vayas pasando los cursos? Te vas a convertir en un maestro, en una maestra. Y tú vas a poder enseñar a las personas, decir: no, yo ya pasé por ahí, ¿sabes? Se pasa así, asá. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Fácil, ¿saben qué es lo fácil? Les voy a decir que es fácil. Para cada curso que uno tiene que ir haciendo, para cada prueba que uno tiene que ir pasando, para que tú puedas pasar, es que vayas todos los días a la presencia de Dios, todos los días leas su palabra y que te discipules. Es una base que establecemos para que podamos ir pasando las pruebas que vamos a ir enfrentando durante toda nuestra vida. Porque todos de aquí estamos pasando una prueba. ¿Cuál es la prueba que estás pasando tú? ¿Cuál es tu prueba? Yo a lo mejor la prueba que tengo es mi peque que está allí, pero yo descanso en el Señor. Descanso en Él, estoy tranquilo, digo: Señor, ya. En tu tiempo estará con nosotros. En tu tiempo. Entonces descanso en Él. Cuando voy disfruto de ella. En mi casa disfruto de los peques, ¿verdad? Tengo los otros peques. Y claro, como les digo, a veces hay presión porque a veces, conforme tú vas avanzando en la fe, ahora hemos entrado en el año 2023. Y este año 2023 Dios te va a añadir algo más. En el Espíritu Dios te va a añadir algo más. Algo más vas a poder ver. Algo más vas a poder experimentar. Van a venir nuevas revelaciones. Van a venir nuevas iluminaciones. Y a veces yo voy conduciendo y el Señor empieza a mostrarme todo lo que me va a pasar ese día. Va a ser imprudente. Buen pastor, mal pastor. Confías en las riquezas todavía. Y voy conduciendo y me empieza a ir mostrando todo lo que va a ir pasando a lo largo de
a lo largo del día. Y a veces me da un poquito de temor. Guárdate a las 5 de la tarde, vas a ser imprudente. Guárdate miren qué me decía el Señor, ¿saben qué? Esta mañana me decía, a las 11 vas a ser imprudente, a las 11 de la mañana. Y digo, ¿y Señor, en qué voy a ser imprudente? Digo, guárdame de la imprudencia. Entonces, justo a esa hora estaba yo mirando a la niña, ¿verdad? Y resulta que cuando llego, eran las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana se pone una madre al lado mío, o mejor dicho, se pone al lado de la silla donde es la niña, y se saca el seno para darle teta a la... Y yo en ese momento estaba leyendo este texto de aquí. Y dije, no, entonces me pongo acá en este lado de acá. Le digo, Señor, ya sé por qué me dijiste que iba a haber una imprudencia, ¿verdad? Porque yo voy a estar incómodo y la mujer también va a estar incómoda ahí, porque ahí están los niños, ¿verdad? Hay varias incubadoras ahí. Entonces, a ti también te va a pasar. A ti también el Señor te va a empezar a hablar, porque dice que Él nos mostrará las cosas que vendrán. Y hay cosas que yo leo, el día de la pastora, el día que la pastora rompe la bolsa, la noche que me acuesto, y el Señor me habló. Yo sabía que algo iba a pasar, pero no sabía qué, hasta cuando se despertó la pastora, abrí los ojos, digo, ya está, Señor, era eso lo que tú me estabas hablando. A veces de mis hijos, ¿verdad? Sí. Hija azotada. Yo digo, ¿qué señora, qué va a pasar hoy? Y de repente, claro, la niña se comporta mal y la tengo que disciplinar, no yendo pues a la extraescolar que le tocaba. Digo, Y así Dios nos va añadiendo. Por eso dice, y te voy a dar los secretos y los tesoros que están escondidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es la universidad de Dios, ¿ok? En la universidad de Dios, por ejemplo, hay ministros de Dios, hay ministros que se levantan y empiezan a profetizarle a la gente, empiezan a hablarle y dice, ¿cómo supo mi vida? No, es que el Señor empieza a revelar al ministro lo que está ocurriendo, porque tenemos un Dios vivo. Hace poco ocurría lo siguiente, de repente uno de los ministros, un pastor bastante conocido, ¿ok?, en el ámbito cristiano, tiene una visión en uno de sus directos que está haciendo y dice lo siguiente: estoy teniendo una visión y una mujer, dice, está en la cama y le va a dar un derrame cerebral. Así me dice el Señor, que yo ore por ti y el Señor va a llegar y te va a tocar. ¿Saben? A los pocos días llamaba a esa mujer. Él se encontraba en Estados Unidos, esta mujer se encontraba en Colombia. Llamó a la mujer dando testimonio de que a ella le iba a sufrir un derrame cerebral, pero dice, de repente una luz, un ángel vino y me tocó la cabeza y fui sanada. Ahora, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo los hombres llegan a ese tipo de cosas? ¿Saben cómo llegan? Por diligencia, perseverancia y fidelidad. La universidad de Dios. Por eso hay personas que me sorprenden, que dicen, no, es que yo no escuchaba la voz de Dios. Dice, ahora dice ya, antes cuando no escuchaba la voz de Dios, dice, pero ahora ya la escucho. Y decía un hombre lo siguiente, mira, si yo quiero que mi economía cambie, decía, fácil, la economía fácil. Doy y voy a recibir. Ahora, si yo quiero recibir una orden y una instrucción de Dios, ahí ya se complica un poco la cosa, porque tengo que empezar a profundizar mi relación con Él. Y este hombre dice lo siguiente. Dice, yo ahora escucho la voz de Dios. Y yo me gustaría decirles, yo oigo con claridad la voz de Dios. Yo a veces Dios me habla y ni me entero que me está hablando hasta que luego después me pasa. Y a veces sí, a veces el Señor te habla en sueños también, ¿verdad? Pero por lo general Dios te va a hablar por su palabra. Lo básico es su palabra. Su palabra. Si vas todos los días a su palabra y cuanto más palabra leas, más te vas a hacer sensible a la voz del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos para que nuestra familia,
para que nuestras vidas, para que la iglesia, para que este país tenga un impacto, para que este país, es que me faltan las palabras, para poder ver la manifestación de Dios en este país, que nos llenemos de Dios el Espíritu Santo. Y cuando tú más y más lees la Biblia, más y más te haces sensible al Espíritu de Dios. Dice la Biblia que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, y una de las características de Esteban es que él se sabía la Biblia de arriba abajo. Empieza Esteban a narrar, y eso, ese libro es el capítulo más largo, el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, es el capítulo más largo de Hechos de los Apóstoles. Es de un hombre lleno de Dios. Es nuestra base, la palabra. Y luego ya después el Señor nos va hablando, ¿ok? Con señales, con sueños, y a cada uno pues le va hablando de una o de otra forma. Entonces dice la Biblia, ok, que una noche, dice, fue a hablar con Jesús, Nicodemo, ok, la religión se había corrompido. El que tenía que estar ahí, el sumo sacerdote que tenía que ser Juan el Bautista. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto. Ya el sumo sacerdote, los religiosos se vendían los títulos. Cada año cambiaban de sumo sacerdote. Porque la Biblia, una de las cosas que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz, dice, de todos los males, el amar el dinero. Y Nicodemo, por eso su nombre significa la victoria del pueblo, no la victoria de Dios. Qué lindo hubiese sido que sea la victoria de Dios y no la victoria del pueblo. Porque lo habían escogido, ¿qué? Lo habían escogido hombres. Y es verdad, a veces, ¿verdad? Es bueno que nos den consejos, es bueno. Pero lo mejor es que el ministro escuche a Dios y obedezca la orden que Dios le da. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Pero un pastor tiene... Ay, no encendimos ahí esta. Enciéndame, Doris, por favor, ahí. ¿Vale? Un pastor tiene, ok, un pastor no puede ser dirigido por el pueblo. El día de hoy tenemos la democracia, que es uno de los, vamos a decirlo así, dentro de lo malo, lo bueno. La democracia, que las personas escogen a sus líderes, ¿verdad? Y en la iglesia queremos traer también la democracia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a votar. Y la iglesia no funciona así. Dios le habla al ministro y el ministro tiene que empezar a decirle al pueblo qué es lo que Dios ha dicho. Pues vamos a hacer esto así, esto así. Ponemos la alabanza, quitamos la alabanza. Así funciona la iglesia. La iglesia no estamos en una democracia. ¿Ok? La Biblia, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Moisés hablaba con Dios y traía. Moisés recibió la ley de Dios y la enseñaba al pueblo. Así funciona, ¿ok? Las cosas del Señor. Dice la Biblia que estuvo Jesús reunido con sus... Porque una de las cosas que me llama la atención, que Jesús, él desde tempranito enseñaba. Y Jesús no llegó a la sinagoga y dijo, bueno, a ver, vamos aquí a reunirnos, ¿verdad? Cuando inició el ministerio de Jesús, Lucas capítulo 4, verso 17, él no llegó a la sinagoga y dijo, vamos a reunirnos aquí, vamos a hacer una votación, a ver quiénes son los apóstoles. Y salió fulano, mengano y perencejo. Estos apóstoles, ¿no? No dice eso la Biblia. La Biblia dice que Jesús estuvo orando toda la noche y cuando se levantó fue y apartó a los 12 apóstoles, incluso apartó al traidor, a Judas, que le vendió por 30 monedas de plata, que estaba eso profetizado en el libro en el profeta Jeremías. Y él escogió a los apóstoles, no hizo una votación, que es una de las cosas que va a ocurrir en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Para ir cerrando. El libro de Hechos de los Apóstoles, una de las cosas que va a ocurrir es que Pedro, todavía el Espíritu Santo no había llegado, van a hacer una votación para elegir al apóstol número 12. Judas se había suicidado y Pedro dice, tenemos que, ¿cómo se llama? Sustituir a Judas. Y tenemos que
nombrar a alguno de nosotros que estuvo con Jesús apóstol. ¿Y cómo lo hicieron? Sacaron un dado. No dice que echaron suertes con una moneda. Y dijeron, a ver, se pusieron a ver, dice, este de aquí. Y miraron ahí a uno y este es José, dice. Sí, es uno de los que más fieles ha estado. Ven aquí, papito, venga. Y lo pararon a José. Y luego buscaron a otro y dice, este siempre tiene cara de malo. No, este es de aquí, Matías, ven para acá, Matías. Y pararon ahí a los dos. Y dice, cara o cruz. A ver, Matías, cara o cruz, como en el fútbol. Matías dijo cara. José dijo cruz. Y tiraron la moneda y salió cara. Dijo, Matías, tú eres el próximo apóstol. El apóstol número 12. Y no aparece más Matías en la Biblia. No aparece más Matías en el Nuevo Testamento. El apóstol número 2, ¿saben quién fue? El apóstol Pablo. Aunque luego hubieron más apóstoles, ¿ok? Como Bernabé. Hubieron más apóstoles. La gente dice, no, es que ya no hay más apóstoles. Bueno, primeramente la palabra apóstol es enviado. Tú, por ejemplo, eres un apóstol de Dios. Dios te envió a este país como apóstol, misionero y ministro. Pero tienes que enterarte de eso. Todavía algunos no se han enterado, ¿ok? Y la Biblia nos dice, mira qué dice la Biblia. Y el Espíritu Santo les habló cuando ellos estaban en oración y ayuno. Me voy a guardar el tema del ayuno, porque si no me meto en el ayuno y ya. Ayuna cuando puedo, una vez a la semana, ¿ok? Entro y salgo. Y dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he llamado. Ya nos sacaron una moneda, dijeron, a ver, cara o cruz, como lo hicieron con Matías y con José. Amén. Amén. A ver, y vamos a terminar. Dice, Rabí dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace ¿de qué? Del agua y del Espíritu. A ver, ¿cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Hay algún nacido de nuevo en esta casa? Y si no has nacido de nuevo, pronto vas a nacer de nuevo. Yo creo que si estás aquí es porque ya Dios está haciendo algo en ti. Y dice la Biblia, dice el ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oye el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. En uno de los salmos, me parece que es que dice la Biblia, o en los proverbios dice, tú no sabes cómo se forma el niño en el vientre de la mujer. Y aquí el Señor le está diciendo, tú no sabes cómo una persona nace de nuevo. Y el Señor le dice, ¿cómo es posible que tú, Nicodemo, me preguntes esto? Tú que eres un maestro de la ley. Dice, si las cosas terrenales no las entiendes, ¿cómo vas a comprender las cosas celestiales? Si lo poquito que el día de hoy recibo en Panalemiel, si lo poquito que voy a la palabra, leo y no quiero vivirlo, no quiero aplicarlo, entonces ¿cómo se te va a dar más? Es lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. Pero, como les digo, todos los de aquí Dios nos ha llamado a su universidad. Por eso yo no sé en qué curso estás, pero déjate, ¿ok?, tratar por Dios y sigue pasando de cursos. Sigue avanzando, porque cada vez que tú avanzas y creces, eso te va a bendecir a ti y va a bendecir a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Y querido Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta tarde, papá. Gracias, Señor. Bendigo, papá, en el nombre de Jesús, Señor, a mis hermanos. Papá, gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Padre amado, y te pedimos que nos ayudes en este
fin de semana. Cúbrenos con tu gracia, papá. Proclamamos tu voluntad sobre nuestras vidas, buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A ver quién me puede cortar ahí. A ver si alguien me puede cortar.